Ya chicos, necesito saber si logran ver mi pantalla. Recuerden hablarme mediante el chat, ¿ya? Ya, ahora sí. Ya, vamos a partir la clase. Chicos, primero, buenos días a todos los que vienen recién ingresando. Hoy día vamos a visualizar, ¿cierto?, acerca de qué estamos formados. Principalmente vamos a visualizar lo que son las biomoléculas, tanto las biomoléculas orgánicas como las biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Entonces, espérenme que estoy uniendo a unas personas que se vienen integrando. Ahí está la lámpara. Ya, entonces el objetivo de la clase de hoy día es que nosotros podamos analizar la estructura, la función y la importancia biológica que tienen las biomoléculas, que era lo que habíamos estado trabajando en clase. Entonces, la idea de hoy día es que nosotros podamos ir haciendo ya una síntesis para ir cerrando el tema respecto a las biomoléculas, ¿sí? Vamos a partir primero con la definición respecto de lo que es una biomolécula. Una biomolécula es una molécula que forma parte esencial de los seres vivos. Todos los seres vivos, independientes del tipo de seres vivos que seamos, ¿cierto?, estamos constituidos o estamos estructurados por biomoléculas. Y las biomoléculas, ¿ahí se escucha bien, chiquillos? ¿Niños se escucha bien o no? Ya. Ya, entonces es un problema del Mati. Mati, ve tu computador pues si no se escucha, ¿ya? Ya, entonces vuelvo a repetir. Las biomoléculas son elementos o moléculas esenciales para los seres vivos, ¿sí? Dentro de las biomoléculas las vamos a clasificar en dos. Biomoléculas que son orgánicas y biomoléculas que son inorgánicas. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Las biomoléculas orgánicas están constituidas por un esqueleto de carbono, y al tener un esqueleto de carbono le hace ser estables, moléculas estables, por tanto forman parte de nuestra estructura. Todos los organelos celulares, todas las estructuras celulares están formadas por la unión de varias de estas biomoléculas orgánicas. En cambio, las biomoléculas inorgánicas, al no tener un esqueleto de carbono, ¿cierto?, lo que van a ir haciendo es formar parte de los seres vivos, van a formar parte de nosotros, pero no van a formar parte de nuestra estructura, ¿ya? Entonces eso es súper importante que lo entiendan, no forman parte de nuestra estructura, pero sí nos permiten cumplir ciertos procesos o ciertas funciones vitales, ¿ya? ¿Queda clara la diferencia entonces entre biomoléculas orgánicas e inorgánicas? Ya, genial, Belén. Entonces vamos a continuar. Dentro de las biomoléculas inorgánicas, la principal vendría siendo el agua. El agua, por estructura molecular, ustedes ya debiesen saber que está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Esta composición o esta estructura le va a otorgar una característica súper importante a la molécula de agua, porque le va a permitir ser una molécula polar. ¿Qué significa eso? Que tiene 2 polos. Tiene un polo positivo que está dado acá por los hidrógenos y tiene un polo negativo que está dado por el oxígeno. Entonces, esto es súper importante. Es súper importante en 2 sentidos. Porque primero va a permitir interaccionar con otras moléculas que también sean polares, que también tengan polo. ¿Cómo? A través de la carga positiva, ellos van a traer otras cargas negativas. Y a través de la carga negativa van a traer cargas positivas. Recordemos que las cargas opuestas son las que se van a traer entre sí. ¿Ya? Por tanto, la característica principal del agua es que al tener esta estructura puede atraer a otras moléculas que sean polares también. Y eso le va a otorgar una capacidad de disolución, le va a permitir disolver ciertas estructuras que son polares y que por tanto pueden ser atraídas por las diferencias de carga, ¿sí? La molécula de agua va a unirse, acá tenemos una molécula de agua, ¿cierto? Los 2 hidrógenos y el oxígeno, y se va a unir a otra molécula de agua a través de enlaces que se llaman enlaces puentes de hidrógeno. Los enlaces puentes de hidrógenos son enlaces muy débiles porque solamente se da por la atracción de carga. En este caso necesito que se fijen acá. El oxígeno que tiene carga negativa, tiene carga parcial negativa, atrae por atracción de carga, ¿cierto?, al átomo de hidrógeno que tiene carga positiva.
Entonces, esta unión es la que le va a permitir, ¿cierto?, generar el puente de hidrógeno. Con temperatura, el puente de hidrógeno se puede romper fácilmente, ¿sí? Lo mismo ocurre con otras moléculas que son polares. A través de los hidrógenos va a traer cargas positivas y a través del oxígeno, perdón, a través del hidrógeno va a traer cargas negativas y a través del oxígeno va a traer cargas positivas por diferencia de carga. ¿Eso se entiende respecto al agua? Eso es lo principal que tienen que entender respecto al agua. ¿Se entiende eso? ¿Alguien que tenga una duda acá respecto al agua? Ya, se entiende, súper bien. Otra biomolécula inorgánica de importancia vendrían siendo las sales minerales. Las sales minerales son compuestos que pueden encontrarse, sea disueltos o precipitados, y que ellos se ionizan fácilmente al estar en contacto con el agua. Vamos con la palabra ionizar. ¿Qué significa ionizar? Ionizar significa separar, disolver. Cuando están en contacto con agua, se disuelven fácilmente. ¿Por qué se disuelven fácilmente? Porque son moléculas que son polares, tienen polos, tienen cargas, ya sea cargas positivas o cargas negativas. Entonces, como vimos anteriormente las propiedades del agua, cuando yo lo coloco en el agua, a estas sustancias se separan, ¿cierto? Porque son atraídos ya sea por la carga positiva del hidrógeno o por la carga negativa del oxígeno. Entonces se separan fácilmente, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, tenemos la sal. La sal común está compuesta de NaCl. Si yo la echo al agua, la sal se va a separar en sodio, que tiene carga positiva, y en cloro, que tiene carga negativa. Por tanto, forman iones. Los iones son átomos que están cargados positiva o negativamente, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la importancia de las sales minerales? El sodio, el cloro y el potasio, como vimos en años anteriores, participan, ¿cierto?, dentro del funcionamiento de las células nerviosas. El potencial de acción se logra mediante estos tres iones, por tanto son fundamentales. El calcio, ¿cierto?, también es fundamental para nosotros porque va a permitir actuar en la contracción muscular o permite actuar en la coagulación de la sangre. Por tanto, las sales minerales también son fundamentales a pesar de que no forman parte de nosotros, ¿sí? Y las otras biomoléculas inorgánicas que son sumamente importantes son los gases. Dentro de los gases tenemos el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno, como bien saben, están encargados o están involucrados en los procesos de producción de energía. Y el caso del CO2 participa en el proceso de fotosíntesis que da la subsistencia a todos los seres vivos que están en este planeta, ¿sí? Entonces, dentro de las biomoléculas inorgánicas teníamos el agua, teníamos las sales minerales y tenemos los gases. Ahora vamos a pasar a las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas, como dijimos al inicio de la clase, tienen un esqueleto de carbono, ¿sí? Eso es lo principal. Al tener un esqueleto de carbono, forman parte estructural de nosotros. Y vamos a tener 4 que son esenciales, 4 que son biomoléculas orgánicas fundamentales. Las proteínas, los ácidos nucleicos, los hidratos de carbono y los lípidos, ¿sí? Dentro de ellos, nosotros tenemos 3 biomoléculas orgánicas que forman polímeros, que vendrían siendo los hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los lípidos son las únicas biomoléculas que no forman polímeros. ¿A qué nos vamos a estar? Los glúcidos, Julie, vendrían siendo los hidratos de carbono, ¿sí? Entonces, glúcido o hidrato de carbono es exactamente lo mismo. Entonces, los glúcidos o hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos nucleicos forman polímeros, en cambio los lípidos no forman polímeros. ¿A qué nos vamos a estar refiriendo con un polímero biológico? ¿Ya? Por definición, los polímeros son macromoléculas, es decir, están formados por la unión de varias moléculas pequeñas, unidades repetidas que se unen entre sí varias veces para formar, ¿cierto?, una gran molécula. Belén, no es necesario que me devuelva porque esto va a quedar grabado, después se lo subo, ¿ya? Así que no hay problema, para poder ir avanzando. ¿Ya, chicos? Entonces los polímeros son moléculas grandes que están formadas por la unión repetitiva de la misma unidad, ¿sí? ¿Cómo vamos a llamar esta unidad? Vamos a denominarlo monómero.
Entonces, cuando yo uno varios monómeros a través de enlace covalente, que es un enlace más fuerte en relación al puente de hidrógeno, cuando yo uno varios, entonces yo tengo un polímero. Los polímeros, ¿cierto?, tienen una excelente resistencia mecánica porque están formados por enlace covalente. Entonces, estructuralmente son mucho más fuertes, ¿sí? ¿Duda respecto a lo que es un polímero? Esto es súper importante. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los polímeros para poder seguir avanzando? Ya. Entonces, los polímeros, dentro de los polímeros vamos a tener los hidratos de carbono, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los lípidos, dijimos, no son polímeros. ¿Por qué? Porque los lípidos, a pesar de que su unidad fundamental, que vendría siendo el monómero, serían los ácidos grasos, y los ácidos grasos se van uniendo, los ácidos grasos se unen, como aparece aquí, a otras moléculas, como por ejemplo, la molécula de fosfato o la molécula de glicerol. Cuando se une una molécula de glicerol, tres ácidos grasos, que pueden ser saturados, en el caso de que tengan solo enlaces simples, o pueden ser insaturados cuando tengan un enlace doble o triple, ¿sí?, vamos a formar un triglicérido. Los triglicéridos están formados por un grupo que es un glicerol unido a tres ácidos grasos. El triglicérido cumple una función importante dentro del almacén de energía. Recordemos que las grasas es la principal fuente de reserva energética que nosotros tenemos. Por tanto, los triglicéridos son los que nos van a permitir almacenar esa grasa. ¿A dónde? En el tejido adiposo, en células denominadas adipocitos, ¿sí? Otra molécula muy importante que ustedes ya conocen dentro de los lípidos vendrían siendo los fosfolípidos. Los fosfolípidos se forman por la unión de un grupo fosfato, una glicerina y dos ácidos grasos, ¿sí? Uno de los ácidos grasos va a ser saturado, tiene solamente enlaces simples, y el otro ácido graso va a ser insaturado, tiene un enlace doble, ¿sí? ¿Para qué es importante o para qué son importantes los fosfolípidos? Los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. ¿Qué significa que sean anfipáticas? Tienen una porción que es polar, es decir, que tiene carga y que está dada justamente por el grupo fosfato. El grupo fosfato tiene carga negativa. Por tanto, como tiene carga negativa, ¿podría interaccionar con el agua? Ese grupo fosfato puede interaccionar con el agua, con la carga positiva que está dada por los hidrógenos del agua. Entonces, el grupo fosfato puede interaccionar con el agua, es hidrofílico. En cambio, la cola, que vendría siendo los ácidos grasos, no tienen posibilidad de interaccionar con el agua, puesto que no tienen polos. Las moléculas, cuando no tienen polos, el agua no puede separarlas. Es por eso que nosotros, cuando tenemos las manos con grasa, no la podemos sacar con agua. Tiene que ser con otra molécula apolar, ¿sí? Las grasas solamente podemos disolverlas en moléculas apolares, como por ejemplo los detergentes, los alcoholes, las cetonas, entre otros, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo coloco un fosfolípido o un grupo de fosfolípidos en el agua? Yo puedo formar esta estructura que aparece aquí, que se llama micela, o podría formar perfectamente una bicapa fosfolipídica, que es lo que permitió, ¿cierto?, el origen de todos los organismos vivos en el planeta. La primera organización y la más simple fue justamente de una bicapa lipídica que permitió separar el ambiente externo con el ambiente interno de la célula. Por tanto, son fundamentales. ¿Alguna duda con los lípidos? ¿Todo claro con los lípidos? ¿Alguna duda que tengan para pasar a las demás biomoléculas? Ya, entonces vamos a pasar a las biomoléculas orgánicas que son polímeros. Dentro de las biomoléculas orgánicas que son polímeros biológicos, tenemos los hidratos de carbono o los glúcidos. Yo les dije que un polímero se formaba por la unión de varias unidades repetitivas. En este caso, la unidad repetitiva se va a denominar monosacárido, ¿sí? Y dentro de los monosacáridos tenemos, por ejemplo, la glucosa. Si yo uno varias moléculas de glucosa o varios monosacáridos a través del enlace glucosídico, entonces yo voy a tener un hidrato de carbono.
¿sí? Cuando yo uno, por ejemplo, dos monosacáridos a través del enlace glucosídico, yo tengo un disacárido. Un disacárido de importancia sería, por ejemplo, la sacarosa. Yo uno glucosa y fructosa y obtengo una sacarosa. Dos monosacáridos unidos. Oligosacárido, oligo significa poco. Cuando yo tengo o uno, 3 o 10 monómeros, que en este caso serían los monosacáridos, yo uno poquitos monosacáridos a través del enlace glucosídico, yo tengo un oligosacárido, ¿sí? Por ejemplo, la insulina, la proteína de insulina, para que sea funcional, necesita cortas cadenas de hidratos de carbono, de oligosacáridos, que le permitan cumplir esa funcionalidad. ¿Cuándo vamos a estar hablando de un polisacárido? Poli significa muchos. Cuando yo uno más de 10 monómeros. Cuando yo uno más de 10 monosacáridos a través del enlace glucosídico, yo tengo entonces un polisacárido. ¿Cuáles son los polisacáridos de importancia? Tengo, por ejemplo, el almidón, que el almidón permite almacenar ciertos hidratos de carbono, reserva de energía. En el caso de las plantas, en el caso de los animales, tengo el glucógeno, ¿sí? La molécula de glucógeno me permite almacenar hidratos de carbono para la reserva energética, ¿sí? Para cuando yo lo requiero. Otro polisacárido de importancia vendría siendo la celulosa. La celulosa, recordemos que es parte de la pared de los vegetales. Y otro polisacárido de importancia vendría siendo la quitina, que es parte de la pared celular de los hongos y es parte del exoesqueleto de los insectos, ¿sí? Entonces, hidratos de carbono están formados por varios monosacáridos que se unen entre sí a través del enlace glucosídico, ¿sí? Principal función que tienen es reserva de energía estructural. Los ácidos nucleicos ya lo hemos visto en oportunidades anteriores. También son polímeros biológicos porque están formados por la unión repetitiva de varios monómeros. Aquí el monómero se denominan los nucleótidos, ¿sí? Y los nucleótidos, como ya saben ustedes, están formados por un grupo fosfato, un azúcar que es una pentosa de 5 carbonos y una base nitrogenada que varía en el caso del ADN y en el ARN. En el ADN las bases nitrogenadas pueden ser adenina, timina, citosina y guanina, y en el caso del ARN, adenina, uracilo, citosina o guanina. Cuando yo uno varios nucleótidos a través del enlace fosfodiéster, entonces yo tengo un ácido nucleico, ¿sí? Y ese ácido nucleico puede ser ADN o ARN. El ADN puede tener doble hebra, el ARN solamente tiene una hebra, y ambos son esenciales para guardar información hereditaria, ¿sí? Eso es lo importante. ¿Alguna duda respecto a los hidratos de carbono y los ácidos nucleicos para poder continuar? Ya, súper bien, Belén. Entonces vamos a seguir. Otro polímero de gran importancia vendrían siendo las proteínas, ¿sí? Las proteínas se consideran polímeros porque también están formados por la unión de varias unidades repetitivas, que en este caso se llaman los aminoácidos. ¿Cuál es la estructura que debiese tener un aminoácido? El aminoácido tiene un carbono central y a este carbono central se le une un grupo amino, que es el NH2, N y 2H, ¿cierto? Y el grupo, por el otro lado, tiene un grupo carboxilo, ¿sí? Que es COOH. Aparte a este carbono central, se le puede unir un grupo radical que cambia. Por tanto, nosotros tenemos distintos tipos de aminoácidos. Tenemos varios aminoácidos, ¿sí? Todos, en cada uno de ellos, este grupo radical es el que cambia y se va a modificar. Dentro de los aminoácidos, teníamos aminoácidos que son esenciales y otros que son no esenciales. ¿Cuáles eran los esenciales? Los que necesito ingerir a través de la dieta porque yo no los sintetizo, yo no soy capaz de producirlo. En cambio, los aminoácidos que son no esenciales, yo no necesito ingerirlos a través de la dieta porque mi cuerpo es capaz de producirlos, ¿sí? Entonces, cuando yo uno varios de estos aminoácidos, los uno a través del enlace peptídico, ¿sí? Entonces, cuando yo uno varios aminoácidos a través del enlace peptídico, yo puedo tener un polímero que vendría siendo una proteína.
Cuando yo uno dos aminoácidos, dos unidades monoméricas, yo tengo un dipéptido. Di es 2. Si yo uno tres unidades monoméricas, si yo uno tres aminoácidos, ¿sí? Yo tengo un tripéptido. Cuando yo tengo 10.000 unidades monoméricas, entonces ahí yo formo una proteína. Cuando yo tengo la unión de 10.000 o más de 10.000 aminoácidos, yo estoy hablando de una proteína o de un polipéptido. A lo mejor en los textos de estudio han escuchado la palabra polipéptido. Decir polipéptido es lo mismo que decir una proteína, ¿ya? Que se unen, o sea, se forman a través de la unión de enlaces peptídicos, por eso se llaman polipéptidos, ¿sí? Las proteínas son súper importantes para nosotros y son fundamentales porque cumplen diversas funciones, tienen diversas funcionalidades. Primero, tienen una función de reserva de energía. Cuando ya nuestro cuerpo ha ahorrado, o sea, ha sacado todos los hidratos de carbono, todos los lípidos como almacén de energía, va hacia las proteínas. ¿Sí? Cuando ya no tenemos ni hidratos de carbono ni grasas que consumir, lo que empezamos a consumir son las proteínas que están principalmente en los músculos. Entonces el músculo se empieza a adelgazar. Esta es la última instancia, pero igual sirve como una reserva de energía. Sirve como transporte. En la membrana plasmática, nosotros tenemos insertas varias proteínas que actúan como proteínas canales o que actúan como bombas, que permiten, ¿cierto?, intercambiar sustancias con el medio ambiente. Tengo una función homeostática, porque participa tanto en el sistema endocrino con una función hormonal, hay hormonas que son proteínas, como por ejemplo la insulina, la hormona de crecimiento, que son proteínas, y también participan, ¿cierto?, en el sistema nervioso como neurotransmisores. Los neurotransmisores también están conformados por proteínas. ¿Y qué pasa con, a ver, la Amparo me pregunta, ¿y qué pasa con la gente vegana ya que tienen que consumirlo de otra manera? Ya, existen proteínas que no solamente se encuentran en las carnes, ¿sí? La mayor parte de las proteínas que nosotros necesitamos también podemos obtenerlas de los vegetales. Por tanto, como ellos consumen vegetales, ellos pueden obtenerlo de los frutos secos principalmente, ¿ya? Ahora, lo que necesitan consumir los veganos, como no consumen carne, es un aporte de vitamina B, ya que eso tienen que consumirlo como un suplemento alimenticio. ¿Sí, Amparo? Vamos a proseguir entonces con las demás funciones. Otra función importante es estructural. Las proteínas forman parte de nuestra estructura, ¿sí? El colágeno, la elastina, el citoesqueleto dentro de la célula está conformado por una red o fibras de proteínas, ¿sí? El Diego pregunta, ¿pero la ingesta de frutos secos debe ser alta? No, nunca debe ser tan alto, porque recordemos que los frutos secos tienen grandes aportes también de lípidos, ¿sí? Por tanto, no podemos comer la porción indicada por persona, porque eso también varía, está estipulada, Diego. Ya en la ingesta nunca, no podemos pasar todo el día comiendo maní o todo el día comiendo nueces, porque también nos puede hacer mal con la cantidad de lípidos que tienen. Ya tienen gran cantidad de lípidos almacenados, ¿sí? Entonces la función estructural forma parte de nuestra estructura. Nuestro pelo, nuestras uñas están formadas principalmente por proteínas, ¿sí? Tienen una función inmunológica. ¿A qué nos referimos con inmunológica? La mayoría de las proteínas, como por ejemplo los interferones y otras proteínas, participan dentro de la respuesta inmune, la respuesta de defensa. Permiten armar una respuesta de defensa o generar la memoria inmunológica, ¿sí? El Amparo dice, lo que me dijeron es que no se comparaba entonces ser vegana y una persona sedentaria es una pésima mezcla. Mira, el sedentarismo, Amparo, nos afecta no solamente dependiendo de la dieta, tenemos que tener una actividad constante, ¿sí? Eso es súper importante, tengamos la dieta que tengamos, la actividad física es fundamental, ¿sí? Lo otro, las proteínas permiten el movimiento, ¿ya? El movimiento, porque hay proteínas como por ejemplo la actina y la miosina que permiten la contracción muscular,
Si el músculo no tuviera estas proteínas, no podría contraerse ni dilatarse constantemente para ejercer el movimiento. Y dejé para el final la función, una de las funciones más importantes de las proteínas, que vendrían siendo la función enzimática. Las proteínas, ¿cierto? Algunas de las proteínas son enzimas, y esto es súper importante y fundamental para el desarrollo de la vida. Sin enzimas no hubiésemos podido existir nosotros como organismos vivos, ¿sí? Entonces es importante saber reconocer primero qué es una enzima, ¿sí? Las enzimas son llamadas biocatalizadores o catalizadores biológicos. ¿Qué significa esto? Las enzimas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, las enzimas aumentan la velocidad de una reacción. Son capaces de aumentar la velocidad de una reacción, ¿sí? ¿Qué significa esto? Una reacción química que se desarrolle dentro de nuestro organismo, si bien podría tardar un día entero para generarse, con una enzima el tiempo necesitado es mucho menor y puede hacerse, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, en media hora. Entonces, lo que podríamos tardar sin enzima en un día, con una enzima nosotros podemos hacerlo en 1 hora aproximadamente, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Disminuye la energía de activación. Todos los procesos bioquímicos para que se produzcan necesitan tener una cierta cantidad de energía, ¿sí? Lo que hace la enzima es disminuir esa cantidad de energía para que la reacción necesite menor cantidad de energía y ocurra de manera mucho más rápida y mucho más eficiente. Entonces, en el gráfico, si se pueden dar cuenta, nosotros tenemos una línea que es roja, que es una reacción bioquímica sin enzima, y tenemos la línea que es azul, que es la misma reacción, pero con el funcionamiento de una enzima. Entonces, si se dan cuenta, si la cantidad de energía que requeríamos sin una enzima, ¿cierto? Para cumplir ese proceso, con la enzima disminuye la cantidad de energía que nosotros requerimos. Y al tener una menor cantidad de energía, ¿cierto? Nosotros podemos cumplir en menor tiempo ese mismo proceso bioquímico. En nuestro organismo nosotros tenemos grandes cantidades de enzimas de diferentes tipos y todos cumplen distintas funciones. Todas las enzimas cumplen distintas funciones, ¿sí? Por ejemplo, una de las enzimas de importancia es la amilasa salival. La amilasa salival se encuentra en la saliva y permite degradar los los hidratos de carbono, ¿cierto? Que nosotros obtenemos a través de la ingesta. Si no tuviéramos la amilasa salival, probablemente no podríamos degradar ese hidrato de carbono en tan poco tiempo. Si yo me echo una miga de pan, al poco tiempo esa miga se degrada. Sin la enzima, yo podría tardar mucho más en realizar ese proceso porque necesitaría mucho más energía para poder cumplir ese proceso, ¿sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los ácidos gástricos. En los ácidos gástricos tengo una enzima que se denomina la pepsina, que también permite degradar los alimentos al interior del estómago para poder utilizar de manera efectiva los nutrientes, ¿sí? Para cada proceso metabólico, para cada proceso bioquímico que hay en nuestro organismo, necesito de una enzima específica que cumpla ese proceso. Por tanto, las enzimas son fundamentales y recordemos que las enzimas son proteínas, ¿sí? Y por último, quería mostrarles la tabla. Esta tabla vendría siendo una tabla de resumen respecto a las biomoléculas, en este caso que vendrían siendo las biomoléculas orgánicas. Les señalo ahí qué átomos conforman cada una de las biomoléculas, los monómeros, el tipo de enlace, las funciones que desempeñan, las sustancias que degradan a cada uno de ellos y ejemplos en el organismo, ¿sí? Chicos, esta tabla es la misma tabla que ya tenían en la guía y que ustedes tenían que desarrollar. Es muy importante que tengan esta tabla de contenido porque es una tabla de resumen que ustedes se tienen que aprender sí o sí porque es muy importante.
Si saben esta tabla, les va a servir mucho, tanto para biología como para química. Recordar que los contenidos están ligados, ¿cierto? Las ciencias son una sola. Por tanto, esta tabla les va a servir tanto para biología como para química, así que por favor desarrolle la tabla que aparece en la guía de trabajo. Sí o sí tienen que aprenderse esta tabla, es fundamental. Ya nos queda poquito tiempo, chicos, así que voy a dejarlos para dudas, ¿ya? Como una sustancia que degrada el enlace. Los enlaces, Gaby, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, en el caso de la proteína, ¿cierto? Está formado por enlace peptídico. Yo uno varios aminoácidos a través de enlace peptídico. Yo este enlace lo podría degradar, lo podría romper. A eso se refiere. Podría romperlo, pero no lo puedo romper con cualquier cosa. En este caso tiene que ser una enzima. Y esa enzima que rompe este enlace peptídico se llama proteasa. Todo lo que termina en asa, chicos, es una enzima. Puede ser una proteasa, una enzima que rompe proteínas, o puede ser una peptidasa, que es una enzima, asa-enzima, que rompe el enlace peptídico. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá, Gaby, entonces, para los demás. ¿Cómo podría degradar, por ejemplo, el enlace glucosídico con una enzima que se llama la amilasa salival o la lactasa? Todo lo que termina en asa, recordemos entonces, es una enzima que rompe enlaces, ¿sí? Con la amilasa salival, la lactasa o la glucosidasa. ¿Cómo podría romper un ácido graso? A través de lipasas, ¿sí? O solventes orgánicos, como había dicho, moléculas que son apolares, ¿sí? Apolares como por ejemplo los detergentes, el alcohol, el éter, etc. Proteínas con peptidasas o proteasas y los ácidos nucleicos puedo romperlos a través de nucleasas. Ribonucleasas cuando necesito romper ARN o desoxirribonucleasa cuando necesito romper ADN. ¿Se entiende eso? Ahí sí dice la verdad. ¿Ya? ¿Cuál era la otra palabra que sustituía a la proteína? Péptido. Puede ser proteína o polipéptido. Cuando le hablan de polipéptido, le están hablando de lo mismo que una proteína. El Branco pregunta, profe, entonces para generar más enzimas, ¿se necesita consumir más proteínas? Recordemos, Branco, que dije que habían aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los que son esenciales son los que nosotros necesitamos consumir en nuestra dieta sí o sí. Los aminoácidos no esenciales no, porque nosotros podemos producirlos. Algunos aminoácidos nosotros los producimos, otros no somos capaces de sintetizarlos. Por tanto, aminoácidos esenciales tienen que consumir sí o sí. Yo les dejé una tabla en una de las guías de proteínas donde aparecen cuáles son los aminoácidos que son esenciales. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Ya queda todo claro entonces? Entonces, lo que necesito, sí o sí, por favor, chicos, la tabla. La tabla es fundamental para el trabajo en clases, eso tiene que aprendérselo y sabérselo sí o sí. Recuerden que no solamente les va a servir para la parte de biología, les va a servir mucho para la parte de química. Ya en la parte de química también van a empezar a ver polímeros, y parte importante de los polímeros vendrían siendo los polímeros orgánicos. ¿Ya? Ya chicos, como no quedan más dudas, que está todo bien claro, lo voy a dejar hasta acá. Ya me voy a despedir de ustedes y espero que se encuentren súper bien en sus casas. Recuerden, cualquier duda me pueden escribir al mail. Ya, cualquier duda que tengan me escriben al mail, o si necesitan algo, cuenten con toda mi colaboración. Ya chicos, no estén saliendo, cuídense harto, cuídense, gracias Tamara. Espero que se encuentren súper bien junto a sus familias, ¿ya? Por favor, no estén saliendo, cuiden a sus seres más cercanos, ¿ya? Y cuídense ustedes también, ¿ya? Así que un besito a todos, que estén súper, ¿ya? Chao, Branco, que estén bien. Chao, chicos.